olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos, con la ayuda del Señor, a recordar en esta mañana 4 enseñanzas fundamentales de la doctrina de Cristo. 1, la reconciliación. 2, la tolerancia. 3, el amor a los enemigos. 4, el perdón de las ofensas. Les invito, hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, así podemos leer. Aquí dice textualmente, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o diríamos nosotros la última moneda, sea para la honra y la gloria del Señor. Siéntense, hermanos, pueden sentarse, Dios les pague. Se dice que escribas y fariseos, siendo considerados como maestros de los judíos, definían el pecado como el hecho cometido. Jesús nos muestra que consiste principalmente en la intención del corazón. El homicidio empieza cuando el odio o la hostilidad surgen en el corazón humano. ¿Dónde empieza un homicidio? Empieza en la mente. Vimos en la dominical pasada que hay casos en donde la palabra corazón es sinónimo de mente. Entonces, ¿dónde empieza un homicidio? Empieza en la mente. Conforme se va acrecentando el odio, conforme se va desarrollando la confrontación entre dos o más personas, llega el momento en que ya la persona no resiste y sea a golpes, sea con un cuchillo, sea con una navaja, con una pistola, con una piedra, trata de acabar con su adversario. De las palabras
se pasa a los hechos. Siendo que nosotros utilizamos la versión Reina Valera, una versión traducida precisamente por dos españoles muy capaces, encontramos un lenguaje, pues en cierta forma terciopelado, un lenguaje correcto, un lenguaje educado. Pero en nuestro medio, en nuestra cultura, cuando ofendemos a alguien o alguien nos ofende, no usa precisamente la palabra necio, ni se usa la palabra fatuo. Aquí utilizamos palabras, llegado el momento, demasiado agresivas, hermanos. Llegamos a utilizar palabras demasiado, dice la hermana, altisonantes, insolentes, que hieren el oído y los sentimientos de aquel a quien van dirigidas. Ya que se ofendió a la persona, pues aquella persona no se va a quedar callada y va a contestar con iguales o peores palabrotas. Y después de las palabras, entonces pueden venir los golpes, hermanos, o algo más. Jesús, en esta reinterpretación que hace de la ley, nos dice: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí se está tratando de prevenir que el israelita practicante se convierta en asesino. No mates. Pero Jesús se anticipa y nos señala cómo se puede originar, dónde se origina la causa de un asesinato. Se puede empezar por las palabras. Se puede empezar por las ofensas verbales, y de las ofensas verbales se puede pasar a las ofensas o a los golpes físicos. Dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, el término se tradujo así en la versión de 1960, en la versión antigua decía raká, en griego, lo que equivaldría a cabeza vacía o a cabeza hueca. Nosotros utilizamos la palabra tonto o otras palabras que ustedes conocen bien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si retrocedemos al tiempo, a la época, al momento más exactamente en que Jesús pronuncia estas palabras, todavía el templo, aquel hermoso templo construido por Herodes el Grande, estaba funcionando. Allí acudía el judío militante a presentar su ofrenda delante del Señor. En ese contexto está diciendo Jesús: por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, podemos decir, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo de qué acusarte, tiene algo en contra tuya, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta enseñanza nosotros la conocemos demasiado. Particularmente en los días que preceden a nuestra magna celebración de Santa Cena, somos invitados para volver en amistad con nuestro hermano. Indudablemente que es correcto, pero la enseñanza no queda restringida solamente al espacio previo a una Santa Cena. La enseñanza cuenta para nosotros todos los días, hermanos. No sé si estoy en lo correcto. Esta enseñanza cuenta para nosotros un día sí y otro también. ¿Todos los días? A ver, no sé si allá atrás me están escuchando las hermanas. ¿Todos los días? ¿Eso es de diario? ¿Qué enseñó Jesús? Al judío militante, al judío practicante, al que llevaba su ofrenda, su cordero, o su palomita, o su flor de harina, o su buey engordado. Tú vas al altar y llevas tu ofrenda, pero allí te acuerdas que ofendiste a tu hermano, que le dijiste tonto, que le dijiste otras lindezas, como acostumbramos aquí en nuestro país, como nuestra gente acostumbra. Insultamos al hermano, pero ya ahora venimos y vamos a cantarle al Señor y vamos a hacer nuestra oración con mucho gozo y vamos a dar la gloria al Señor. Y no nos hemos puesto de acuerdo con nuestro hermano. Pregunto a la iglesia del Señor. Ya no es claro que la iglesia estará pensando, hermano, es que esto es en el tiempo de la ley, allá en el tiempo en que estaba el templo y se presentaban ofrendas. Es cierto, hermanos, es cierto. Nos habla la palabra del Señor que ahora presentemos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no estamos en el tiempo de la ley. Ahora, ¿qué ofrendamos al Señor? ¿Qué traemos ante el Señor? Traemos nuestras alabanzas, traemos nuestras plegarias, traemos nuestras peticiones, traemos también, ¿por qué no?, algunas buenas obras que el Señor nos concede hacer durante el día. Las presentamos delante del Señor. ¡Qué bueno! Pero si al venir, aquí nos acordamos que hemos ofendido al hermano, y a veces no solamente de palabra, hermanos, a veces no solo de palabra, a veces hemos agraviado a nuestro hermano, en tal forma que a veces nuestro hermano sufre despojo por parte de su hermano. En tal forma que a veces el hermano ha sufrido agresiones graves por parte de su hermano. Y hasta este momento el hermano ha sido incapaz de ir a ver a su hermano y decirle, me pesa haberte ofendido, vengo a pedirte que me perdones. Estamos hablando de la enseñanza de Jesús, que hemos aprendido a través de la palabra apostólica. Esto se nos ha enseñado, no es una novedad. Tu hermano solamente está recordando algo que la iglesia ya conoce. Pero ahora yo le pregunto a la iglesia del Señor, por ser una enseñanza demasiado conocida, demasiado sabida, ¿sí la estamos practicando? Yo le pregunto a toda la iglesia del Señor, ¿estamos practicando esta enseñanza? Yo no dudo que haya hermanos temerosos de Dios que puedan contestar afirmativamente. Pero yo le pregunto a toda la iglesia del Señor, ¿estamos practicando todos esta enseñanza?
¿O cuántos venimos a este lugar después de haber agraviado al hermano y estamos tan frescos y tan quitados de la pena? Y es más, si volvemos a salir y nos hallamos al hermano y es necesario volverlo a ofender, lo volvemos a ofender o aún lo amenazamos, hermanos. Bueno, pero ¿no conocemos la doctrina? ¿No somos sabios? Sí, sí tenemos el conocimiento. Pero, dice la hermana, a veces el corazón lo tenemos endurecido, hermanos. Nuestro corazón se ha vuelto un corazón de piedra y conocemos la doctrina, pero nos hacemos disimulados. Nos hemos acostumbrado a vivir así aquí en la iglesia del Señor. Tengo una experiencia, hermanos, que me gustaría comentar con ustedes por si les puede ser útil. Es algo muy material, pero ojalá y en algo pueda servirles. Hace muchos años, estando tu hermano acompañando a los hermanos de Mérida, en la península de Yucatán, fueron a buscarme unos hombres que eran miembros de los Alcohólicos Anónimos, una organización que se empeña en enseñar a los que así lo deseen cómo poder llevar una vida sin alcohol, en sobriedad, dicen ellos. Y yo tenía curiosidad por conocer esa organización y cuando ellos fueron a verme para pedirme que si colaboraba con ellos, me dijeron lo siguiente: mire usted, pastor, no, pues hermano solamente era un encargado en ese tiempo, pero ellos así dicen, entonces, pastor, me dijeron, hemos estado yendo a buscar al cura de nuestro rumbo, pero no lo hallamos, ya tiene muchos días que no lo hallamos y vamos a tener una reunión para tal fecha y nos surge que alguien presida la parte espiritual de nuestro programa y quisiéramos ver si usted nos ayuda con la parte espiritual. Pues explíquenme en qué consiste la parte espiritual y si está a mi alcance yo colaboro con ustedes. La parte espiritual era un consejo de la Sagrada Escritura, por ejemplo, que les ayude a esas personas a dominar su afición al alcohol. Y ya una vez que me explicaron, sí, yo colaboro con ustedes, ¿cómo no? No era en día domingo, o si era por la tarde o por la noche. El caso es que no me impedía mi actividad en la iglesia del Señor. Sí, yo colaboro con ustedes. Y fui. No solo en esta ocasión. Entablamos contacto con ellos y estuve colaborando un tiempo en Yucatán, en Veracruz y en Sonora. Colaboré con esas personas. Y pude darme cuenta que, entre otras cosas, les enseñan que cuando ya están ellos en proceso de recuperación, les aconsejan que vayan con aquellas personas a las que ofendieron cuando vivían en permanente embriaguez o casi permanente embriaguez y que fuera de sus cabales fueron a insultar, fueron a retar, que ahora que ya se están recuperando, vayan y les pidan que los disculpen. Eso es parte, no sé actualmente, pero te hablo de algunos años de lo que vi y oí ahí entre ellos. Les pedían que fueran y que pidieran disculpa a esas personas. Creo que podemos imaginar, hermanos, la sorpresa de aquella persona que fue insultada por un borrachín, como decimos nosotros, y que al cabo de cierto tiempo llega aquel hombre bañado, peinado, con una ropa limpia, con sus zapatos lustrados, ya en pleno proceso de recuperación. Y el ex borracho va y le dice a la persona que ofendió: yo soy fulano de tal y vengo a verlo para pedirle que me disculpe.
Yo le ofendí a usted. Estando alcoholizado, yo vine aquí y lo herí con mis palabras. Me apena, vengo a pedirle que me disculpe. ¿Qué impresión crees que provoque esa persona en aquella que lo está viendo transformado y que lo está oyendo que pide perdón? Una agradable impresión. Regularmente cuando nosotros pedimos una disculpa a alguien, ¿qué nos dice esa persona? Lo más frecuente, ¿qué nos dice? No se preocupe, no tenga cuidado. Ya, olvídelo. Qué agradable poder recibir aquella palabra, pero también para la persona ofendida poder oír que le están pidiendo una disculpa. A nosotros, el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado no solo a ofrecer una disculpa o a pedirla, nos han enseñado a pedir perdón y nos han enseñado a perdonar. Esa es la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Ser capaces de reconocer cuando hemos ofendido a alguien y tener la estatura espiritual como para ir con aquella persona y decirle que nos perdone. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea sellado en la cárcel. Jesús urge a la persona que ha ofendido a que vaya y pida perdón. ¿Para cuándo tenemos que pedir perdón por la ofensa que le hemos inferido al hermano? ¿Dentro de un año, cuando vuelva a acercarse la Santa Cena? Entonces está mal que en la Santa Cena o que previo a la Santa Cena no nos reconciliemos. No hay ninguna manera, hermanos. Eso forma parte de nuestra enseñanza en la Santa Iglesia del Señor. Pero queda claro que si nosotros, a distancia de la Santa Cena, reconocemos haber ofendido a alguien, nuestro deber es ir con ese alguien y decirle que nos perdone, reconciliarnos. Jesús emplea la palabra reconciliar. La palabra reconciliar vendría siendo volver a conciliar. Hay concilio y concilio. Concilio de las reuniones que hacen los jerarcas católicos y conciliar de armonizar algo, de poner de acuerdo, acomodar, concordar, concertar. Y reconciliar, restablecer la armonía entre dos personas o cosas. Otra vez, ¿qué es reconciliar? Reconciliar es restablecer la armonía entre dos personas o cosas. En ocasiones hemos tenido una buena relación con un hermano o con una familia, pero por determinada circunstancia llega a quebrantarse esa armonía. Perdimos la concordia y ahora somos enemigos. Y curiosamente, hermanos, se van formando como esas ondas cuando tiramos una piedra a un charco y van generando ondas que se van expandiendo. Se provoca una mala voluntad entre una familia y esa familia la va extendiendo a la esposa, a los hijos, a los primos, a los tíos. Se va haciendo más grande y por la otra parte también va haciendo los comentarios que corresponden y al rato ya no es una familia, al rato ya son varias familias en contra de las otras familias.
Ya no nada más es una la que se siente agraviada por los excesos verbales de tal o cual persona, y ahora son varias familias las que se sienten ofendidas. Y en ese afecto de familia, en ese aprecio que hay de unos para otros, no te preocupes, no estás solo. Si esto te hicieron, nos vamos a juntar y se les vamos a cobrar. Pero a veces nos olvidamos que nosotros fuimos traídos a un pueblo ¿de qué? A un pueblo de paz. Fuimos traídos a un pueblo de armonía, hermanos. Somos miembros los unos de quienes, de los otros. El Señor no nos trajo aquí para que practicáramos la belicosidad y nos enfrentáramos unos a otros. No nos trajo para eso, hermanos. Si reconciliar es restablecer la armonía entre dos personas o cosas, Jesús nos habla precisamente de practicar la reconciliación, previo a ofrecer nuestra ofrenda delante del Señor. Primero me reconcilio y después vengo a este lugar. Ya sea que esté yo en el coro, ya sea que esté yo en la iglesia, en la parte de la nave central, ya sea que esté yo formando parte de un grupo tal o cual, de obreros, me toca presidir una oración, hermanos, con más razón, tenemos primero que ir con nuestro hermano y tenemos que ir a decirle, me pesa haberte ofendido, reconozco que hice mal, perdóname en el nombre del Señor. Qué agradable sería para el hermano oír que su agresor está pidiéndole que le perdone. Pero no basta con saberlo, le digo a la iglesia. No basta con oírlo. Esta enseñanza no fue dada solamente para acumular conocimiento. Esta enseñanza la dio Jesús para que fuera practicada, y que fuera practicada de inmediato. A no ser que tu hermano se esté equivocando, pero dice Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario? Cuando dice pronto, San Pablo, tengo entendido que toma en cuenta esa enseñanza cuando dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir San Pablo cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que el hermano estaba enojadísimo, el hermano estaba iracundo a las 6 de la mañana, a las 7, cuando el sol está naciendo. Ya son las 7, las 8 de la noche, ya se está ocultando el sol y el hermano está indignado. Y ya advirtió que no se le va a pasar pronto el enojo. Y pasan 8 días, 15 días, un mes, y el hermano sigue muy iracundo, pero sale a la obra a anunciar la palabra del Señor. Sale a tocar puertas para llevar el mensaje de salvación. No es una crítica, no, hermanos, es una invitación a la reflexión. Se para a llevar su oración. Viene a estar en el coro. A ver, hermanos. Dijo el Espíritu de Dios, hablando primeramente Cristo, dice, reconcíliate con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Dice San Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que se está ocultando el sol y todavía no nos ponemos de acuerdo. No, tiene que ser ¿cuándo? En el mismo día. Ahora yo le pregunto a la iglesia del Señor, ¿sí estamos haciendo esto que dijo Cristo? Sé que muchos podrán decir, esto de lo que nos está hablando el hermano, nosotros lo conocemos demasiado. Esto es una enseñanza que no la sabemos de memoria. No dudo, no lo dudo, ni por un instante lo dudo. Pero sí le repito, con todo respeto a la iglesia del Señor, que no es nada más oír y saber, hermanos. No, tenemos que practicar. Y sí estamos practicando esta enseñanza de Jesús. Pero pasemos adelante, hermanos, porque el tiempo avanza. Ojalá y sí quede claro que ¿cuándo tenemos que reconciliarnos? ¿Cuándo, hermanos?
¿Dentro de 8 días? ¿Dentro de 15 días? ¿Dentro de un mes? ¿Cuando venga la Santa Cena? No, hermano, no. ¿La reconciliación para cuándo es? Es inmediata, hermanos. Pasemos, hermanos, a lo siguiente. Vamos a leer, hermanos, en Mateo 5:38. Si un hermano nos hace favor de leer, o una hermana. Que Dios le pague a nuestra hermana. Le agradezco. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estamos hablando, diríamos, con palabras que aluden a un tipo de indumentaria que nosotros no utilizamos. Nosotros no decimos capa ni túnica, nosotros decimos aquí chamarra o suéter, camisa. Y dice Jesús, al que te quiera quitar tu chamarra, déjale también la camisa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Se dice que un ciudadano romano tenía derecho a obligar al que no lo fuera a que le cargara su equipaje por 1 milla. Seguramente Jesús alude a esa práctica. Son otros tiempos. Son otras circunstancias. Pero si retrocedemos y nos ubicamos en aquel tiempo del Imperio Romano, en que ser ciudadano romano le daba cierta categoría a esa persona, podía ufanarse de ser ciudadano romano. Pues vemos, hermanos, que aquí precisamente se manifiesta ese privilegio con que actuaban aquellas personas, obligando al no ciudadano romano a que le llevara su equipaje. Podía hacerlo. Llévame mis cosas, ayúdame a cargarlas, y hasta por 1 milla tenía que cargárselas. ¿No constituía esto una humillación? ¿No constituía esto una ofensa? Nada más porque aquel es ciudadano romano y yo tengo que servirle como un siervo, como un esclavo, como un cargador. ¿Yo tengo que hacer eso? Dijo Jesús, si alguien te pide que le cargue sus cosas por 1 milla, no por 1 milla. Si va más lejos, por 2 millas, llévale sus cosas. Es muy fácil leerlo. Es muy fácil, hermanos, recordarlo. Pero yo quisiera invitarte a reflexionar, ¿así es igual de fácil hacerlo? Que algún extraño o un hermano nuestro, al salir, nos llegue a reclamar algo y estaba tan enojado el hermano que nos dio una cachetada, y cuando recibimos la cachetada, como decimos nosotros, entonces volteamos la mejilla y dejamos que nos golpee la otra. ¿Así lo hacemos? ¿Qué hacemos normalmente, hermanos? ¿Qué hacemos? Ah, no, me da una y va a recibir varias, se va a arrepentir de haber nacido. Bueno, y la enseñanza que Jesús dio, ¿en dónde quedó, hermanos? Jesús está diciendo, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la
la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. ¿Cuál es el antecedente de esta enseñanza de Jesús? Nos remitimos al Antiguo Testamento, cuando advierte el Espíritu de Dios y dice: menesterosos siempre va a haber entre ustedes. Siempre va a haber entre ustedes gente pobre que esté necesitada. Y si va tu hermano necesitado y te pide un favor, pues no se lo niegues. Aunque eran diferentes tribus, pero se consideraban originarios de un mismo padre y entre sí se consideraban hermanos. Entonces viene aquella persona menesterosa y dice: oye, pues préstame unos panes o regálame una poca de leche o qué sé yo. Ordenaba la palabra del Señor no negárselo. Claro, no estamos hablando de pillos, estamos hablando de personas menesterosas. No sé si quede claro esto. En el caso de esas personas menesterosas que iban con su hermano y que pues yo necesito, y si me puedes prestar algo para mi alimento o un plato de comida o etcétera, dijo Jesús: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Estaríamos hablando, hermanos, de ser tolerantes con nuestros hermanos. Vamos, hermanos, a pasar al versículo 43, del 43 en adelante, de aquí de este mismo capítulo. ¿Sí me quiere ayudar una hermana o un hermano? Que Dios le pague a nuestra hermana. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús está hablando, desde luego, no de algo que esté textualmente expresado así en el Antiguo Testamento, pero de que se encuentra la base de esa enseñanza de Jesús, indudablemente que sí se encuentra. El mandamiento de amar al prójimo, en el caso del pueblo hebreo, se entiende, hermanos. Si la palabra prójimo es próximo, se entiende que ellos, por afinidad de sangre, de parentesco carnal, desde aquel día hasta judíos con judíos se apoyan, se aman, se ven bien. Amar al prójimo no es nada difícil. Y por supuesto, aborrecer al enemigo, pues es lo más frecuente. Y si quedaba expresado, si mal no tengo entendido, es en Deuteronomio 23. Hasta ahí, yo le pague a nuestra hermana. Dice: no entrará amonita ni moabita, desde el 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra, etcétera. El edomita y el egipcio no eran exactamente del pueblo de Israel, pero había cierta consideración para ellos. Unos, porque eran, aquí está diciendo textualmente: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Seguramente pertenecía a los pueblos semíticos y entonces,
sino exactamente que fuera de una de las tribus de Israel, pero en cuanto al origen, en cuanto al tronco común, le llama la palabra del Señor su hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Pero en el caso de aquellos que hasta alquilaron a un profeta para que maldijera al pueblo del Señor, ¿qué les dice? No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Pero Jesús cambia el enfoque sobre esta enseñanza y nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué había que hacer con los enemigos? Se oye, hermanos, se oye simple, se oye fácil. Pero cuando hay alguien, hermano, que anda hablando mal de nosotros, cuando hay alguien que nos anda retando a golpes, cuando hay alguien que nos anda causando daño, hermanos, que se muestra insolente, que cuando nos ve voltea la cara y hace ademanes injuriosos. Yo te pregunto, ¿es fácil amar esa clase de gente? No todos me contestan. Yo le pregunto a toda la iglesia, ¿es fácil amar a esa clase de personas? Puede ser muy difícil, hermanos, para nuestra carne. Pero ayudados por el Señor, ¿sí podremos hacer esto? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Invitamos a la reflexión a la iglesia del Señor. ¿Es fácil amar a los que nos aman? Eso es de lo más fácil. Que si llegamos tarde y está el hermano ya sentadito, pero nos puede ser un espacio para que nos sentemos, se arrima lo más que puede. Siéntese, hermano, que no trajimos himnario y nos presta su himnario, y que si en algo nos puede servir, lo hace el hermano con tanta voluntad, y que si vamos a su casa nos recibe con amabilidad. ¿Es nuestro qué? Nuestro amigo. Nos ama ese hermano. ¿Es fácil amar a ese hermano? Claro, las condiciones están dadas para que nos amemos y nos veamos de la mejor manera. Pero dijo Jesús que si amamos solo a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos, hermanos? ¿Cuál es la recompensa? Va a haber recompensa si amamos a los que nos aborrecen. Va a haber recompensa si amamos a los que nos hacen daño. Se considera que está íntimamente relacionada con esta porción de la enseñanza de Cristo la parábola del buen samaritano. ¿Qué acontece? Si alguien la tiene y gusta leerla, hermanos, ¿qué acontece en el caso del buen samaritano? Claramente podemos ver que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Lo tenemos claramente ilustrado en el caso de la mujer samaritana allá en Juan 4, si mal no tengo entendido. Dice, porque judíos y samaritanos no se llevan. Le dice Jesús cuando se acerca a la mujer, mujer, dame de beber. ¿Y qué contesta la mujer? ¿Cómo te atreves tú, siendo judío, pedirme a mí que te dé de beber, siendo yo mujer?
samaritana. Y aclara el evangelista: porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Sí recuerda la iglesia por qué puso Jesús esta parábola? Pregunto a mis hermanos. A ver, si hay alguien que pueda recordar por qué Jesús presenta la parábola del buen samaritano. ¿No lo recuerdan? Porque alguien llegó a preguntarle a Jesús quién era su prójimo. Es una pregunta un tanto capciosa, no es que aquella persona exactamente no entendiera, pero le hace la pregunta a Jesús: ¿y quién es? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús no le contesta la pregunta como aquel hombre la estaba planteando. Si la palabra prójimo es próximo, pues próximo, aquí entre nosotros, ¿quién sería nuestro próximo? Aquel que ha creído lo mismo que nosotros, aquel que forma parte de nuestra comunidad, aquel que comparte nuestra esperanza, aquel que comparte nuestra fe, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, aquel que nos es afín, nuestro prójimo. Algo así estaría esperando aquel hombre que le dijera Jesús: pues ese, ¿ya lo encontró la hermana? Que Dios le pague a nuestra hermana. Qué hermosa enseñanza de Jesús. ¿Cómo dice la parábola? Un hombre subía de Jerusalén ¿a dónde? A Jericó, y cayó en manos de ladrones. Pasan dos personajes que se supone que deberían haber mostrado compasión para aquel desdichado, pero al verlo cada uno de ellos, ¿qué hicieron? Primero pasa un levita, así dice la versión. ¿Y qué hace el levita? De los que colaboraban, de los que en su momento llevaban los utensilios santos, un personaje. ¿Qué hace el levita? Viéndolo, se hace disimulado y pues yo no he visto nada y se va de largo. ¿Y pasa un qué? Un sacerdote. El que ministraba delante del Señor. El que comparecía para presentar las ofrendas delante de nuestro Dios. De quien se podía esperar misericordia, compasión. ¿Pero qué hace el sacerdote? Se hace también disimuladito y pasa de largo. Pero luego viene un samaritano. Un elemento perteneciente a un pueblo que no se llevaba con los judíos. Un contrario. Una persona que no compartía la misma creencias a cierto punto. Porque unos decían que había que ir a Jerusalén, ellos tenían la creencia de que podían servir a Dios en el monte Gerizim, entonces había discrepancias entre ellos, se veían mal. Pero ¿qué hace el samaritano? No es de un judío para un samaritano, de un samaritano para un judío. Cuando lo ve, dice, ¿fue movido a qué? A misericordia. Se ha dicho que a pesar de ser tan vasto el español, no existen las palabras apropiadas para expresar lo que en hebreo significa la palabra misericordia. Es vastísima la palabra en su significado. Se ha traducido acá por compasión, se ha traducido por sinónimos de esa misma palabra, etcétera. Pero la palabra misericordia en sí es demasiado, dicen los enterados, la palabra es demasiado amplia. Pasa el samaritano, ve a aquel hombre lastimado. Fue movido a misericordia, vendó sus heridas, las sobó con aceite, le llevó al mesón, lo hospedó,
le cuidó esa noche y al día siguiente sacó 2 denarios. Para que tengamos idea, el denario venía siendo el equivalente al pago diario de un jornalero. Saca 2 denarios y los da al mesonero y le pide que lo cuide. Cuídamele. Y si algo te debiera, cuando yo venga, yo te pagaré todo. Y luego pregunta a Jesús: ¿quién te parece que de esos 3 fue prójimo de aquel que cayó en manos de asaltantes? Pues la respuesta era fácil. Aquel que tuvo misericordia del desdichado, ese fue su prójimo. Sí, correcto. Correctísimo. Entonces le dice Jesús: vete. Y el que tenga misericordia de ti, ese es tu prójimo. A ver, no sé si me di a entender con la iglesia. ¿Cómo le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. ¿No le dijo Jesús que esperara que hicieran lo mismo con él y aquel que lo hiciera era su prójimo? No, que él se convirtiera ¿en qué? En prójimo. Que él se volviera prójimo. No sé si me está dando a comprender con la iglesia. Si esperamos ver en nuestro prójimo o nuestro prójimo en la persona que nos ama, que nos muestra simpatía, que nos atiende, que nos regala, que nos da, no, pues eso es facilísimo. Pero no le dijo Jesús: el que tenga de ti misericordia, ese es tu prójimo. No, le dice: ve y haz tú lo mismo. Ve con aquellos que tal vez no te son afines y haz misericordia con ellos y hazlos tus prójimos. No sé si me he explicado hasta este punto con la iglesia del Señor. Alguien no es nuestro prójimo. Nosotros, a pesar de que somos hermanos, a pesar de que estamos aquí en la iglesia del Señor, pero no es exactamente nuestro prójimo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar que un día se vuelva nuestro prójimo o hacerlo nuestro prójimo? Dice, volviendo a Mateo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor muestra su amor para todos. El Señor muestra su compasión para todos, para malos y buenos, para justos e injustos. ¿No hace el Señor acepciones? No las hace ciertamente, hermanos. Hasta este día, en su grande misericordia, sigue mostrando su amor para todos nosotros. Nos pide Jesús que imitemos ¿a quién? Imitemos al Señor. Aquí, hermanos, tenemos un ejemplo inmediato, un ejemplo cercano a nosotros, hermanos, en el apóstol de Jesucristo, en su compañera, hermanos. ¿Quién ha acudido en un momento dado, digamos, ante el apóstol del Señor en demanda de apoyo, de consejo, de aliento, y no solo de palabra, hermanos? Llegado el momento, con hechos. Se ha mostrado el amor de Dios en sus santos apóstoles. Cuando en tiempo del hermano Aarón, veía él la necesidad que había en la iglesia de un sanatorio. Hemos oído, hemos escuchado, se llevaba a los hermanos al hospital civil, atendidos pues por puras religiosas, y entonces los hermanos padecían, eran hostilizados, eran mal vistos. Y tuvo el pensamiento el hermano Aarón de construir un sanatorio donde fueran bien vistos los hermanos, donde fueran atendidos. Estamos viendo, hermanos, que el amor no solo fue de palabra, sino fue de ¿qué, hermanos? De hechos. Y las obras están a la vista, hermanos. A través del tiempo, hermanos, resultó una institución pequeña, hermanos, porque el pueblo de Dios se multiplicó en gran manera. Y ya no pudo, hermanos, cumplir, diríamos, toda la función para la que estaba proyectado. ¿Y qué hizo el apóstol del Señor? Levantar, hermanos, un hospital para dar servicio a la iglesia del Señor. Tal vez alguien pueda decir, oye, hermano, pero es que no es gratis.
Hermano, es que sostener una institución de salud no es fácil, hermanos. Tu hermano tuvo un tiempo a su cargo el Ministerio de Salud y pude darme cuenta, hermanos, de los costos que se originan para atender el sanatorio Aarón Joaquín. Tal vez ustedes, muchos de ustedes, con todo respeto, no tengan idea, hermanos. Hablamos de impuestos, hablamos de pago, digamos, grande por recoger solo la basura que se genera en esa institución, que no es basura común y hay que ponerla aparte. Hasta envases especiales hay para ese tipo de desechos. Hay que pagar ese servicio, hermanos. Para mantener en condiciones el sanatorio hay que estar pagando constantemente, para pagar luz, para pagar teléfono, para pagar especialistas, médicos, enfermeras. Hermanos, es un costo grande el que se origina. Pero por lo demás, hermanos, la institución existe para atender al pueblo santo del Señor. Y así podríamos enumerar obra tras obra con las cuales el santo apóstol de Jesucristo le demuestra a su pueblo que le ama. Y que le ama no de palabra, que le ama con los hechos. Él creo que nos está dando ejemplo, hermanos, en cuanto a hacer prójimos. Hermanos, ojalá y tu hermano pueda darse a comprender con la Santa Iglesia del Señor en esta mañana. Si alguien se preguntara, pero hermano, ¿por qué nos habla de esto en este día? Hermanos, he tenido la honrosa distinción a través de su santo apóstol de permitírseme atender por unos días la oficina pastoral. Yo no puedo, hermanos, no puedo incurrir en indiscreción y señalar, hermanos, los casos que ahí manejamos, pero sí le digo a la iglesia que veo que existe esta grande necesidad. Estamos llamados, hermanos, a ser practicantes de su bendita palabra. Estamos llamados a buscar la reconciliación con nuestros hermanos. Estamos llamados a ser tolerantes, hermanos. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Pero ahora yo quisiera, hermanos, añadir lo siguiente. ¿Podemos fundadamente considerar nuestro enemigo a nuestro hermano en la fe? A ver, hermanos, ¿a qué se refería Cristo cuando recuerda, oísteis que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bueno, realmente cuando nos remite, digamos, esta enseñanza, allá la cita que mencionábamos, y señala a aquellos pueblos que se portaron tan mal con el pueblo de Israel, que le negaron el paso, que le negaron el agua, que hasta persiguieron y mataron a los indefensos, a los cansados, que se portaron pésimamente, sí eran enemigos. Pero en el caso nuestro, hermanos, nuestro hermano en la fe, ¿podemos verlo como nuestro enemigo? Nuestra hermana en la fe, ¿podemos verla como nuestra enemiga? Ojalá y sí me dé a comprender con la iglesia del Señor. Hermanos, podemos llegar a estar confrontados, somos humanos. Podemos llegar a tener diferencias, pero yo diría que no podemos exactamente ver en nuestro hermano en la fe a un enemigo. Y si a los enemigos ordena la palabra del Señor amarlos, hermano, con mayor razón tenemos que amar a aquellos que son parte de nuestra familia en la fe. No cabría, hermanos, expresar amenazas de muerte en contra de nuestro hermano. No cabría, hermanos, injuriarlo, cubrirlo de injuria y difamar de él y ponerlo en mal porque nos causó algún daño y ahora cobrarle la falta con la misma moneda. No cabría, hermanos. Estaríamos invalidando la enseñanza de Cristo. Estaríamos menospreciando la esencia de la palabra de Cristo. Porque no es la palabra una palabra propia.
Ya que el santo apóstol del Señor nos lo dijera, merecería mucho respeto, hermanos. No sé si me da a entender con la iglesia. Si algo que nos dijera el apóstol del Señor no lo encontráramos exactamente en la Biblia, textualmente como Él nos lo diga, pero si Él nos lo dice, a nosotros nos toca obedecer. ¿Es así, iglesia del Señor? Si alguien dijera, no, hermano, pero es que eso que está diciendo el apóstol del Señor, yo nunca lo he visto en la Biblia. Creo que la palabra apostólica para nosotros merece mucho respeto. Y si el apóstol del Señor nos dijera algo, tendríamos que acatarlo. Aquí, hermanos, la palabra de Cristo ha sido expresada a través de la palabra apostólica y esta enseñanza la tenemos, no de apenas, hermanos, la tenemos de mucho tiempo atrás. Dijo Santiago que no solamente fuésemos oidores, sino que fuésemos ¿qué? Hacedores de la palabra. Y comparó a aquel que conoce, que sabe, pero que no lo hace, con la persona que va ante un espejo y se contempla. Pero una vez que se retira, se olvida cómo es. Si tenemos nosotros noción de nuestras facciones, de nuestro aspecto, es merced a que podemos contemplarnos en un espejo. Ahí nos paramos y se refleja nuestra imagen. Podemos ver nuestros defectos, podemos ver nuestra figura reflejada en el espejo. Nos estamos excediendo de peso, ahí nos lo está diciendo el espejo. Estamos mal vestidos, ahí el espejo nos lo está diciendo. Tenemos algún problema en nuestro rostro, el espejo lo está diciendo. La palabra del Señor es un espejo para nosotros. Venimos, estamos ante el espejo de la palabra bendita de nuestro Dios y ahí nos contemplamos, cada cual de nosotros. Hoy hemos visto reflejada nuestra imagen, hablando espiritualmente, en este espejo. Vemos que aparece la imagen del hombre rencoroso, aparece la imagen del hombre agresivo, aparece la imagen del hombre que no quiere perdonar, aparece la imagen del hombre vengativo. Hermano, pues creo que hoy es tiempo de cambiar nuestra imagen con la ayuda bendita del Señor. Hermanos, podríamos finalizar leyendo en Efesios 4, 31 y 32, si hay una hermana o un hermano que nos haga favor de leer. Dios le pague a nuestra hermana. Dijo el apóstol por el Espíritu de nuestro Dios: quítense de vosotros toda amargura. Eso que vemos luego al hermano o a la hermana, o quizás a nosotros mismos nos pasa, que por las malas experiencias que hemos vivido, hasta el rostro se endurece y la persona anda por la calle y anda frunciendo el entrecejo, anda molesta la persona. Y no nos ponemos a pensar qué culpa tienen los demás de lo que a nosotros nos haya pasado. Hay veces que equivocadamente el hermano hasta en su familia descarga su enojo. En su pobre mujer, en sus hijos, a veces hasta golpes llevan porque el hermano está enojado, amargado. Dijo el Espíritu de Dios: quítese de vosotros toda ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Por grandes que eran nuestras faltas, el Señor las ha perdonado. Nos ha concedido estar en comunión con Él. Nos ha permitido entrar a formar parte de su pueblo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Así como el Señor nos ha perdonado en Cristo, así también nosotros tenemos que ser benignos y misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros. Y si el caso es, buscar a nuestro hermano y pedirle que nos perdone para volver a estar en comunión.